Muy buenas tardes, queridos hermanos, querida iglesia. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de vosotros que hoy habéis podido participar en este culto con vuestras oraciones, con vuestras aportaciones cada uno. Pero como siempre nos acercamos a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:17 nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Vemos en este texto una especie de juicio con una profundidad de amor de parte de Dios. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No es vergonzoso sufrir por ser cristiano. Cuando Pedro y Juan fueron perseguidos por predicar las buenas nuevas, se regocijaron, porque esa persecución era para ellos una marca de la aprobación de Dios por su trabajo. Leemos en Hechos capítulo 5, versículo 41 y otros. No te preocupes, por tanto, por sufrir. No intentes tampoco evitarlo. Recibe lo que viene a tu vida. En su lugar, mantente haciendo lo que es correcto sin importar el sufrimiento que esto te pueda acarrear, te pueda traer consigo. Esta referencia no es respecto al juicio final, sino a la disciplina, esa disciplina purificadora de Dios para con sus hijos, dice Hebreos 12. A menudo, Dios permite que las consecuencias de nuestra propia vida sigan su curso, aún en los cristianos, en los creyentes. Cuando nos apartamos de Dios, cuando solo pensamos en nosotros, olvidándonos de los demás, cuando no vamos a la iglesia a compartir las experiencias y los testimonios, cuando solo tenemos tiempo para nosotros y no tenemos tiempo para Dios, cuando ponemos excusas para no asistir a los cultos de la iglesia, sea de la manera que sea, presencial o de cualquier forma. Pero Dios permite que nuestra actitud sea la que es para mostrarnos nuestra potencialidad a hacer aquello que no le agrada a Dios. Dios nos recuerda y nos anima a alejarnos del pecado y a depender cada vez más de Él, para prepararnos a fin de enfrentarnos a otra quizá tentación más dura en el futuro, en el día siguiente. Dios quiere ayudarnos a permanecer fieles y seguir dependiendo de Él cada momento de nuestra vida. Si los creyentes necesitan disciplina terrenal, juicio de Dios, ¿cuánto más recibirán los que no son creyentes, los que han rechazado la buena nueva de salvación? Si los creyentes con dificultad se salvan gracias a la misericordia de Dios, ¿qué oportunidad tienen los que rechazan a Cristo? Dios creó el mundo y ha sido fiel al ordenarlo y mantenerlo desde la creación. Como sabemos que Él es fiel en todo. También podemos estar seguros de que nuestro Señor cumplirá su promesa en nosotros cada día. Si Dios puede controlar las fuerzas de la naturaleza, con toda seguridad, Él, por tanto, puede vernos mediante las pruebas que afrontamos y soportamos gracias a que su poder se manifiesta en nuestra debilidad. No olvidemos que la salvación de la humanidad es un proyecto de Dios. El obrero cristiano nunca debe olvidar que la salvación es una idea de Dios, no del hombre. Por lo tanto, tiene una profundidad insondable. La salvación, esa es la gran concepción y proyecto de Dios y no una mera experiencia. Es una realidad en el que Dios crea y vive. Y el cristiano conforta su fe y lo hace conforme a la voluntad de Dios. La experiencia es solo la puerta por medio de la cual la salvación entra a nuestra vida consciente. La experiencia personal es eso, experiencia, pero el mensaje es esa gran idea de Dios, es ese gran proyecto de Dios, es ese gran propósito de Dios, que está detrás, por tanto, de la experiencia que luego vamos a vivir cada uno de nosotros
y también como iglesia. Cuando predicamos, no estamos proclamando simplemente la manera en que las personas se pueden salvar del infierno y ser hechas por Dios virtuosas, puras. Estamos transmitiendo las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas acerca de Jesucristo. En las enseñanzas de Jesucristo siempre está presente un elemento de juicio, el cual esta es una señal del amor divino, del amor de Dios. Nunca podremos respaldar ni aprobar a los que difícilmente quieren acercarse a Dios. Porque Dios, el Señor, Él no tiene la culpa de que aquellos que debieran acercarse no se acerquen. No es nuestro deber descubrir la razón de esa dificultad, sino presentar la verdad de Dios, de tal manera que su Espíritu revele lo que está mal en nuestras vidas y en las vidas de todos y cada uno. La gran prueba de la predicación es que lleve a todos al juicio divino. Cuando se predica la verdad, un mensaje cristocéntrico, el Espíritu Santo confronta a cada persona con Dios mismo. Si alguna vez dices que actúas en el nombre de Jesús, pero haces tu propia voluntad, siendo esta contraria a sus enseñanzas, a su palabra, esto sería una deslealtad. Y si hacemos de nuestra incapacidad una barrera o excusa para no obedecer, le estaríamos diciendo a Dios que hay algo que Él no ha tenido en cuenta, que algo está incompleto y Dios todo lo ha hecho perfecto, porque Dios es todopoderoso. Todo elemento de confianza en nosotros mismos debe ser eliminado por el poder de Dios, porque en el momento que reconozcamos nuestra completa debilidad y nuestra dependencia absoluta de Dios, su Espíritu manifestará su poder en nosotros. Porque hay una muy fuerte necesidad de arrepentirse y buscar esa relación correcta con el Señor. Si crees que estás en gran peligro, porque no sientes que estás bajo la protección de Dios, esta es una señal que te estás enfriando, te estás alejando de Dios. Y por tanto el llamado de parte de Dios es que te vuelvas, acércate a Dios, vuelve a la iglesia donde encontrarás la sana doctrina como un mensaje para tu vida, una respuesta a tu situación. No trates de mezclar tu fe en el Señor con otros sistemas de creencias. No aceptes la vida social con estilos de vida inmorales. La paciencia del Señor terminará un día. Arrepiéntete ahora y pídele perdón, porque, dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos un Dios misericordioso, pero Él no es que tenga límites, pero se pone límites. En Génesis 6 dice, antes del diluvio, Dios dijo lo siguiente: mi espíritu no continuará siendo deshonrado por el hombre. Es decir, que Él se pone sus propios límites cuando Él quiere. Y luego se inundó todo el mundo excepto a estas 8 personas. El Señor ya estaba advirtiendo al pueblo de Israel, lo estaba haciendo. Y Dios también nos está advirtiendo a nosotros de nuestro estilo de vida. Claro, la advertencia es para cualquiera que oiga y entienda que no debe ni siquiera acercarse a los límites de la paciencia de Dios. Si tu corazón sigue siendo sensible al Evangelio, si sientes la atracción de Dios para creer en Jesucristo, arrepiéntete de tu pecado y síguelo. Hoy es día de salvación. Si estás sintiendo eso, entonces ahora es el día propicio para tu vida. El apóstol Pablo en 2 de Corintios nos dice, ahora es el momento de creer porque nadie puede garantizar el tiempo en este mundo. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, dice el texto en 2 de Corintios 6:2. Y este es el juicio de Dios. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo,
La luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Jesús usó la misma metáfora que se había usado para él, en el que él era la luz. Vemos en los versículos 35 y 36. Una vez más tenemos el contraste característico entre la luz y las tinieblas. Estas representan al mundo sin Dios. Caminar en la luz significa seguirla. Jesús habló de sus seguidores como llegando a ser hijos de luz. Pero eso llega solo por medio de la fe. Esa fe puesta en marcha. Es decir, esa vivencia de la fe. Vivir la fe en la obediencia a Cristo. Dios es paciente, pero Él tiene sus límites, como decía. Su Espíritu no contendrá para siempre contigo porque no crees. Porque si crees, pero sin obedecer a Cristo, llegará el día en que no puedas seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Dice Hebreos 12:14. Vemos que el texto de hoy, de 1 de Pedro 4:17, recordemos que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La mayoría de la gente considera el juicio como algo que ocurre solo al final de los tiempos, al final de la edad. Sin embargo, la Biblia enseña que los cristianos están siendo juzgados en la actualidad. El juicio es un proceso. Los jueces no toman decisiones sin conocer los hechos y por tanto ahí reflejan sobre todos los intentos. Hoy, Dios está permitiendo a los cristianos a través, diría yo, de ensayos y pruebas para ver si son y serán fieles a Él. Y su forma de vida reflejan la santidad y servicio a Dios. Si has creído en el Señor Jesucristo y perteneces ahora a su familia, como dice el Evangelio de Juan 1:12, que todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de pertenecer a esta familia de Dios. Ahora te toca, junto con toda la Iglesia, vivir esa realidad cristiana, donde estás adherido a la Iglesia del Señor, donde Jesucristo es la cabeza. Que Dios nos bendiga y Él nos guíe, su Espíritu nos guíe a continuar en ese camino trazado por nuestro Dios y vivir en sus propósitos, en su obediencia cada día más. Amén. Tengamos una oración para terminar. Padre amado, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu mensaje, por tu palabra, sabiendo, oh Señor, que tu mensaje llega a nuestras vidas y nos hace ver en dónde estamos fallando y qué tenemos que resolver para estar a tu lado cada día, más cerca de ti. Perdona nuestros pecados. Y, oh Señor, gracias por ello. Y también te quiero pedir por los que no te conocen, no conocen a Cristo en sus vidas, que tú les hables al corazón y ellos puedan aceptar esa realidad, esa salvación y esa vida eterna. Te lo pido todo esto dándote muchas gracias en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Pues que seáis muy felices y que Dios nos siga bendiciendo mucho.